El gobierno dio a conocer ayer una batería de medidas que procuran atender a los sectores más afectados por la pandemia. Entre ellos está el de la cultura, dicho así en un sentido amplio. Por un lado, hay resoluciones que tienen que ver con los trabajadores informales del sector, sin ingresos o con ingresos mínimos. Se dispone para ellos un subsidio de 7.305 pesos mensuales por 3 meses. Además, las empresas de este rubro quedaron abarcadas en anuncios de exoneraciones de aportes jubilatorios al BPS, eliminación del anticipo del IRAE mínimo mensual y del impuesto al patrimonio, facilidades para acceso al crédito, subsidio de tarifas públicas y extensión del seguro de paro flexible en condiciones más flexibles que las que hasta ahora se habían manejado. ¿Cómo se observa este tipo de resoluciones, este marco en el ambiente cultural? Es muy complicado localizar, acceder a, digamos, a un análisis completo. Estamos hablando de un ámbito muy variado. Les propongo que dialoguemos con una voz, la del productor Gonzalo Ríos, director del Festival Montevideo Sound City, uno de los impulsores de aquella iniciativa Compromiso con la Cultura, una carta que ha estado circulando y firmándose dirigida a las autoridades. Ríos, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, ¿cómo andás? ¿Cómo siguió la conferencia de prensa ayer en el capítulo que tiene que ver con ustedes? Bien, me parece que hay anuncios que son importantes y necesarios. Haciendo un primer análisis un poco de las medidas que vos recién mencionabas, creo que lo que tiene que ver con el alcance para las empresas, es la exoneración de los aportes patronales en la parte jubilatoria, el no pagará, el impuesto al patrimonio y la inclusión dentro del sistema SIGA y el seguro de paro son medidas que son buenas, creo que apuntan fundamentalmente, van a servir para todos los proveedores del sector, empresas que hace un año y un mes que no trabajan y que venían haciendo frente a los impuestos de sus obligaciones con el Estado cuando sus ingresos eran cero. Entonces, si bien pueden llegar quizás un poco tarde, me parece que son muy bienvenidas. En cuanto a otras medidas que se tomaron, por ejemplo, el tema de UTE y Antel, servicios públicos, creo que ahí las medidas anunciadas quizás se quedan un poco cortas, teniendo en cuenta que lo único se descuentan costos fijos, ¿no? Entonces, salas o teatros, centros culturales que vienen trabajando con aforos reducidos o incluso en este momento no están trabajando, debería tener, a mi entender, una proporcionalidad la medida con la actividad, ¿no? O sea, si estamos trabajando al 30% o no estamos trabajando, se debería exonerar el ingreso que no se me permite tener, ¿no? Si no puedo tener actividad, debería estar el total de la tarifa exonerada o en su defecto, cuando hay actividad, cobrar solo el 30%, porque prender la luz o los gastos de Antel son lo mismo si van 30 personas, si van 100 personas. Entonces, ahí creo que debería ser proporcional. Sobre los subsidios, me parece que son necesarios. O sea, un sector, de nuevo, que hace más de un año que no está percibiendo ingresos, con lo cual es necesario y va apuntado fundamentalmente. Eso creo que es un tema que se deberá aclarar ahora cuando se especifique un poco más el tema de las medidas y el detalle. Estamos hablando de ese subsidio de 7.305 pesos mensuales por 3 meses. Por 3 meses. Para, sí, creo que para trabajadores informales sin ingreso o con ingreso mínimo, en un rubro que es muy extendido. Estamos hablando de turismo, deporte, eventos y cultura, unas 8.000 personas. Entonces, en el caso concreto de la cultura que usted representa, ¿qué impacto tiene esto?
Bueno, hay que ver cómo se distribuye eso, porque en verdad lo que se anunció son 7.000, 8.000 subsidios para todos los sectores, entonces hay Por que ver eso, a cuántos agarran de la exacto. cultura. Yo creo que va a tener un impacto interesante porque la cultura en total, las artes escénicas fundamentalmente, que son las impedidas en trabajar en este momento, tiene trabajos directos de entre 7.000 y 10.000 personas, con lo cual los más afectados por la pandemia, que están en ingreso cero, creo que debería cubrirlos en su gran mayoría. Ajá. Aquí estamos hablando Dependerá, de nuevo de un espectro variado, ¿no? Estamos hablando de, no sé, sin duda. músicos, actores, pero después también técnicos, Sí. equipo de apoyo, ¿no? Exactamente, es la cantidad o el rubro de personas apunta a toda la cadena de valor, ¿no? Trabajadores de todo el sector, entiendo. De nuevo, habrá que ver bien cómo es las especificaciones, porque si es esos ingresos reducidos o cero ingresos, a ver a quién realmente abarca o no, porque por lo menos en algunos gremios que ya venían como manejando esta opción, se estaba manejando de ingresos cero absoluto, y ayer se habló de ingresos mínimos, entonces ahí puede abarcar un poco más de gente y eso sería bueno. En general, digamos, como que todas las medidas, creo que en resumen sin duda son bienvenidas y son necesarias porque la actividad está en una situación muy delicada. Creo que necesitamos como medidas un poco más de fondo y más a largo plazo, porque de nuevo estas medidas son demasiado puntuales y también existirá un post-pandemia, en una actividad que viene demasiado golpeada, la reactivación del sector va a ser muy compleja. Entonces, creo que es necesario que las medidas no sean tan puntuales, de 2 meses o 3 meses o 6 meses, sino que apunten a un plazo y empiecen a tener una perspectiva de más largo plazo para incentivar la reactivación, porque fundamentalmente lo que necesitamos es que la actividad se reactive, ¿no? O sea, no solo percibir subsidios, sino poder generar más valor a la plata que se invierte. Ustedes hablaban hace unas semanas con Bruno Gili, que es parte del Compromiso de la Cultura, de quien le robo algunos conceptos, pero que tiene que ver eso, que cuando uno paga un subsidio es uno a uno, ¿no? Yo recibo un subsidio y ese subsidio se me va 7.000 pesos en un mes a gente que hace muchos meses que no tiene ingresos, apenas le da para pagar unas cuentas. Entonces, en verdad lo que deberíamos hacer es enfocar medidas económicas a que apunten realmente a la activación del sector, a inyectar plata en el sector que permita generar la actividad y que permita que un peso que se invierte se multiplique por 2 o por 3 para poder activar como la economía del sector. Un poco, por poner un paralelismo, lo que se hace con obra pública en infraestructura, ¿no? Invierto en infraestructura, me quedo con la infraestructura y a la vez genero un derrame en toda la actividad y el derrame que generan los trabajadores que perciben ingresos en el resto de la economía. Sí, ustedes hablan de una especie de plan de relanzamiento de la cultura y el espectáculo. Sí, porque todo este tipo de medidas que son puntuales y llamémosle aisladas, ¿no? Que van surgiendo como por un periodo muy corto, terminan siendo como parches como un vaso de agua, digamos, decíamos el otro día con algunas cosas, en un vaso de agua en un gran incendio. Entonces, lo que necesitamos es como una activación del sector, o sea, que el sector pueda mover y pueda mover toda la cadena de valor, que la gente que pueda generar actividad económica, lo haga genuinamente y con ciertas seguridades que las pueda brindar, digamos, estos fondos que pueda llegar a aportar el Estado en diferentes formas. Y en ese sentido, a esos efectos, ¿cómo evalúan ustedes la receptividad? ¿Qué está pasando? ¿Qué consecuencias ha tenido el documento aquel, el compromiso con la cultura, que ha provocado en las autoridades? ¿Qué han visto? Bueno, ahora justo estamos por comunicar un poco una evaluación de esta segunda etapa. La primera fue la entrega, la segunda fue la respuesta. La verdad que hubo poca respuesta, o sea, le mandamos el compromiso y las firmas a todo el sistema político, partidos políticos, al Parlamento, a las presidencias de las cámaras y a las comisiones de cultura de cada una de las cámaras. Le mandamos a todas las intendencias, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Presidencia de la República, y los partidos políticos ya lo mencioné.
y las respuestas que tuvimos hasta el momento fue del Ministerio de Educación y Cultura, con una carta bastante extensa, un primer contacto con la Intendencia de Montevideo y una primera reunión incluso con la Intendencia de Montevideo y un contacto con la Intendencia de Canelones. Creemos en cuanto a la respuesta del Ministerio de Educación y Cultura, primero que nada destacar la respuesta, que fue una respuesta muy rápida, muy extensa, en un plan de rendición, una especie de rendición de cuentas de todo lo hecho por el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección Nacional de Cultura en el primer año de gobierno, que si bien está muy bien porque se están haciendo cosas y eso nadie lo niega, creo que deja muy claro que las medidas desde el Ministerio de Educación y Cultura para paliar la crisis fueron prácticamente inexistentes, lo cual nos deja un poco tristes, por decirlo de alguna manera, porque realmente no vemos que haya como una intención, sobre todo, de nuevo, por lo extenso de la carta, el detalle y la intención de la carta. Uno ve como que le están pasando a la rendición de cuentas y no hay una intención de diálogo, que es un poco lo que nosotros buscábamos, y de buscar este tipo de otras soluciones, ¿no? O sea, se entiende que obviamente, primero que nada, el gobierno es un nuevo gobierno que tiene un plan que debe ejecutar, como a ellos les parece, y es un poco lo que se rinde y se rinde cuentas, digamos, en esa carta, y que nos parece perfecto. La línea es, de nuevo, una línea de gobierno entendible. Lo que queda claro es que o por lo menos queda claro para mí y para muchos de los que formamos parte de esto, es que no se está tomando la dimensión del impacto que está teniendo la pandemia cuando hablamos de que se destinan 10 millones de pesos para paliar la situación de la crisis. O sea, 10 millones de pesos, hablamos de $250.000 en un año en un sector que perdió el 85% de actividad, hablamos de 50, 60 millones de dólares. O sea, no por poner paralelismos, hablamos de una compra de 11.700 entradas contra la pérdida de más de 1,5 millones de entradas. Entonces, es realmente un vaso de agua en un incendio. Lo que invitamos es a esto, a sentarnos, a juntar, a encontrar soluciones que tengan una solución más de fondo, ¿Y eso, que atiendan la emergencia. ¿Y eso es viable? Esperemos que sí. De nuestro lado está todo, y de hecho creo que la intención de la carta, de nuevo ustedes ya lo analizaron en otros programas, pero la intención de la carta y demás iba en ese sentido. Lamentablemente entendemos que el Ministerio hace una mala interpretación del tono de la carta y se termina como enojando ante un reclamo que no era un reclamo, era una mano tendida, y quizás ante tanto puño cerrado la mano tendida no se vio y se nos contestó como si estuviéramos atacando una gestión que no la estamos atacando. Estamos diciendo que lo que se hace no es suficiente, y su respuesta deja claro que no se han hecho cosas suficientes. Gonzalo Ríos, productor de eventos y espectáculos, expresidente de la Asociación de Managers y Productores Musicales, vocero de Compromiso por la Cultura. Gracias entonces por estos apuntes esta mañana ahí en Caliente sobre las novedades de ayer, y el tema sigue en la agenda, así que lo retomamos en cualquier momento. Gracias, Emiliano.